Bueno, de acuerdo, muy buenos días para todos. Es un gusto muy grande saludarlos. Es una muy grande audiencia la que tenemos en este momento. Estamos en cámara Jorge Enrique Morales, quien les está saludando en este momento. Está en cámara Felipe Delgado y quien les habla Camilo Vázquez. Jorge Enrique Morales, gerente de amplísima experiencia y en especial en el tema que nos interesa, experiencia como gerente, como interim manager. Felipe Delgado, que será sin duda de un gran interés para todos. Creo que Felipe acaba de desconectarse de la cámara. Pero ahí el grupo de Vázquez Kennedy le va a apoyar para su reconexión. Felipe Delgado, que es director de Michael Page para Colombia, quien les habla, Camilo Vázquez, gerente de Vázquez Kennedy, la compañía de outplacement organizadora de este evento. En primer lugar, agradecimientos muy sinceros, aceptado esta invitación. Es un gusto muy grande tenerlos a todos acá. Como bien saben, esta es la continuación del webinar que hicimos exactamente hace 15 días, hoy hizo 2 semanas, sobre contratación flexible de gerentes. Sabíamos que iba a generar un gran interés, pero subestimamos el interés que tendría el tema y la cantidad de asistentes que tuvimos y la cantidad de preguntas que se hicieron, que por cuestión del tiempo, pues obviamente muchas se quedaron sin responder y entonces decidimos hacer este continuación del webinar de contratación flexible de gerentes que iniciamos hace 15 días. Entonces, pues muchas gracias por su interés y gracias por su asistencia y enormes agradecimientos a Jorge Enrique y a Felipe que destinan nuevamente su valiosísimo tiempo para compartir su enorme conocimiento y experiencia en este campo de la contratación flexible de los gerentes. Yo ya les contaré, para los que no estuvieron la vez pasada, quiénes son Jorge Enrique Morales y Felipe Delgado y el enorme aporte que nos van a hacer y por qué, qué es lo que hay en su trayectoria que los hace tan especialmente valiosos para este tema. Yo quiero ahorita hacer como una rápido del tema del que estamos hablando, eh, para poder darle todo el marco a los asistentes nuevos, que son muchos que no estuvieron la vez pasada, y para, bueno, hacer un recorderis a los que estuvieron la vez anterior, pero también confiando en que no sientan que estamos haciendo una repetición, sino ojalá encontremos también elementos novedosos acá. Y lo más importante de esta actividad es responder las preguntas que ustedes todos tengan. Entonces, les quiero rogar el favor de que utilicen el chat de Zoom. Hay uno para chatear, que ahí pueden hacer sus preguntas. Hay otro específico para preguntas y respuestas. Por favor, háganlas allí, donde ustedes les gusten. Serán muchas preguntas, sabemos, y el equipo de Vázquez Kennedy pues estará allí agrupando las preguntas, las que son similares, para tratar de, en una respuesta, poder cubrir varias de las preguntas de ustedes. Pero desde ya y en cualquier momento pueden empezar a hacer sus preguntas durante toda la presentación que vamos a hacer. Yo tendría una presentación corta, como les digo, y a Jorge Enrique y a Felipe pues no les hemos pedido que nos hagan una presentación del tema, sino que hoy nos enfoquemos a los Q's and A's, ¿no? A las preguntas y respuestas que ustedes nos traen a nosotros. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la contratación flexible de gerentes. Esto de la contratación flexible, pues es un tema re contraconocido en nuestro medio porque se utiliza constantemente y permanentemente por parte de todas las empresas. Esto de la flexibilidad laboral o la contratación flexible, pues es la contratación con la menor cantidad de regulaciones para poder contratar, para poder remunerar y para poder retirar empleados. Y con esta figura se busca pues que las empresas se sientan más seguras de realizar contrataciones de gente y su promoción en el mercado laboral sea más dinámico. La cosa es que esto hasta ahora siempre se ha utilizado para otros niveles y uno de los cambios que nos trajo la pandemia es que la contratación flexible empezó a darse en Colombia y en el mundo a nivel gerencial. Este es otro cambio que la pandemia sin duda aceleró. Las empresas que están amenazadas por la crisis necesitan más que nunca contar con talento gerencial. Las empresas para quienes la pandemia también les abrió nuevas oportunidades necesitan más que nunca contar con muy buen talento gerencial, pero no siempre se tienen las condiciones financieras para poder sufragar
y pagar el salario con todos los componentes que tiene de un ejecutivo que sea muy capaz, que pueda conducir cambios importantes y de alto impacto en la organización, con todo lo que significa regulación laboral. Y un buen ejecutivo cuesta y cuesta mucho y no siempre se está en condiciones de vincular. Decía que en el mundo se ha ido extendiendo esta figura de la contratación, en general con el nombre de interim management. Es de esas expresiones que como que nacen en inglés y como que quedan acuñadas en inglés, y lo que se encuentra en los países, no solamente en Norteamérica, sino en toda Europa, donde está bastante extendida esta figura, pues se le llama el interim management. El interim manager sería como el gerente interino. No es la mejor expresión en español porque nos hablaría de un gerente que está encargado mientras tanto, mientras vuelve el titular, mientras pasa. Bueno, no sé, ese es el propósito del interim manager, no es el gerente encargado. El interim manager es una persona que es vinculada a la organización para obtener unos resultados específicos en un tiempo determinado, probablemente con una dedicación parcial de la jornada, pero que se le reviste, digamos, de la autoridad, no para dirigir una transformación en particular dentro de la empresa. Y en el Reino Unido existe la Interim Management Association. En España existe la Asociación Española de Interim Management. Hoy día existe la Asociación Europea de Interim Management, que tiene sede rotativa, que hoy día está en Lisboa. En ellos es que nos hemos inspirado en nuestra compañía Vázquez Kennedy para entender esta figura y para generar lo que hoy día llamamos esta escuela de formación de interim managers. Y descubrimos entonces que en nuestro medio también las empresas empezaron a interesar tremendamente en esto. La mayor parte de la asistencia a este evento son representantes de empresas interesadas en el tema. Y encontramos que algunos cazatalentos, como por ejemplo Michael Page en Colombia, tienen esa oferta para sus empresas clientes de entregarles candidatos para desempeñarse en ese rol y en esas posiciones abiertas como interim manager. Ese interim manager es un ejecutivo muy experimentado en alguna disciplina, con una amplia trayectoria gerencial, que es contratado por la empresa, decíamos, para llevar a cabo concreta, para liderar un proyecto determinado. Y como decíamos también, a diferencia de un consultor, él no se le contrata para aconsejar qué hacer, sino se le contrata para que lleve a cabo la transformación y entregue unos resultados. Ese interim manager aporta sus habilidades y experiencia bien calificadas y provee soluciones específicas durante un tiempo determinado, y lidera una gama de intervenciones de orden estratégico y de orden táctico. Normalmente se le contrata para dirigir y liderar un cambio de una envergadura importante, un proceso de transformación digital, un proceso de transformación cultural, un desarrollo de un nuevo mercado, un desarrollo de una nueva línea de servicios, etcétera. Y como decía, se incorporan con autoridad sobre gente y sobre recursos para dirigir la transformación en la empresa. Es altamente probable que se vinculen mediante un contrato de prestación de servicios. Las empresas en Colombia que le tienen miedo a que los contratos de servicios con personas naturales se puedan convertir en un contrato laboral, pues probablemente lo hagan a través de un tercero como Michael Page, que es entonces una empresa que contrataría los servicios de manager, y la empresa va a contratar con Michael Page directamente el servicio, y en ese caso, este cazatalento se convertiría, digamos, en una figura de empresa de servicios temporales. Ahorita Felipe me aclarará si estoy diciendo algún concepto erróneo. Y lo más importante de esto, pues el concepto no tiene ningún problema, es entendido fácilmente. Se entiende por qué genera tan grande interés por parte de las empresas, por todas las razones que acabamos de decir. Y de hecho las empresas pues pueden tener una enorme cantidad de beneficios que pueden estar asociados, en primer lugar, a la garantía de retorno de la inversión, porque probablemente la remuneración de este interim manager pueda establecerse, por lo menos en una parte importante, ligada a los resultados que él obtenga.
tiene también el beneficio de la velocidad de la contratación. Todos sabemos que contratar a un ejecutivo es una decisión para un empleo normal, es una decisión, digamos, de tanto impacto y tan exigente que las empresas se toman su tiempo averiguando, reclutando, evaluando, decidiendo y finalmente contratando, y es algo que a veces pasan, no se cuenta por días ni por semanas, sino por meses el proceso de contratación. En tanto que el que se puede resolver su contratación de un día para otro y se contrata a una persona de una amplia experiencia, y el interim manager con frecuencia incluso puede estar sobrecalificado para la labor que va a hacer sin que eso signifique problemas de motivación y todas estas cosas que se manejan en el empleo normal. También con el interim manager se puede gozar del beneficio de la gran objetividad de este personaje en la medida en que él no está cuidando carrera en la empresa y no está necesariamente metiéndose en todo ese tejemaneje de las relaciones políticas al interior de la organización, y él puede entonces concentrarse en lo que es central para el negocio sin constituirse en una amenaza para los demás. Pero no es solamente la empresa la que tiene pues este gran interés, y de hecho pues en esta sala, en este de personas que están entrando aquí a título propio a los niveles gerenciales, porque sin duda esto es una oportunidad de trabajo pues muy interesante, muy apropiada para los tiempos modernos, no solamente por la crisis de la pandemia. Es que la crisis que trajo la pandemia pues es una crisis mundial que obviamente ha cortado muchas oportunidades de trabajo para mucha gente, y los tiempos de reubicación de la gente que está sin empleo pues claro que se han alargado. Pero cuando pase la pandemia, seguramente podremos empezar a ver qué es lo que queda en realidad de lo que es propio de la evolución del mundo de los negocios gracias a la tecnología, y veremos que la tendencia que estábamos viendo desde antes de esta crisis del año pasado y de que las empresas no necesariamente son la fuente primordial de generación de oportunidades de trabajo para la gente, que a la larga cada vez en el mundo menos importante esa posibilidad frente a las opciones que los ejecutivos y profesionales y los gerentes tendremos que buscar de generar otras formas alternas de trabajo, formas alternas de prestar los servicios a las empresas que no necesariamente son a través de un empleo a término indefinido y de tiempo completo. Entonces, qué buena esa acogida que este término, este concepto de interim management tiene entre la gente que está en el mercado laboral y que están interesándose mucho por estas opciones de trabajo que pueden deparar oportunidades de aprendizaje muy valiosas, oportunidades de desarrollo profesional muy grandes, la generación de ingresos y la oportunidad de aportar a organizaciones con lo mejor que se tiene y que tanto lo necesitan en este momento. Ya están haciendo ustedes sus buenas preguntas, cosa que les agradezco mucho y los estimulo, por favor, a que lo sigan haciendo. Y las preguntas, pues, se las vamos a responder entre los tres que estamos acá. ¿Quiénes somos los que estamos acá? Entonces, Felipe Delgado, una vez más, Felipe, mil gracias por estar acá con nosotros. Felipe es un caleño graduado de Administración de Empresas con un MBA en Argentina, en la Business School. Felipe trabajó hace algunos años en Avianca, por unos 5 años en el área comercial y de marketing, desarrollando nuevos canales de ventas y nuevos negocios. Y en el 2011, hace ya 10 años, se vinculó con Michael Page en Argentina como consultor de la división de ventas, y luego hizo parte de la startup de la unidad de negocio de Page Personnel en ese país, y en el 2012 regresó a Colombia para ser parte del startup de Michael Page aquí en Colombia y hacerse cargo de la división de Sales y Marketing. En el 2014 lanzó la división de tecnología y de e-commerce, y en el 2015 la división de healthcare dentro de su ámbito, quedando a cargo de 4 líneas de negocio como Executive Manager, y en el 2018 fue nombrado director de la compañía en Colombia. En 2019 asumió el desafío de abrir las marcas de Page Interim, de la que estamos hablando, y de Page Outsourcing para el mercado colombiano, y proponiendo modelos de negocio innovadores para el portafolio de servicios de Michael Page. Entonces, muy importante contar, está en la jugada y nos va a ilustrar un montón
acerca de esta nueva dinámica laboral. Jorge Enrique Morales tiene una hoja de vida larga, pero no con eso quiero decir que tenga mucha edad, sino que tiene una historia absolutamente nutrida. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de contar con él como jefe hace 34 años. Entonces, calcule la experiencia que el señor tiene sobre sus hombros. Él es originalmente ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Estado de Illinois. Es máster en administración de empresas de la Universidad del Valle. Es consultor certificado en Kepner Trigo de Princeton. Gerente de Cartón de Colombia, fue gerente general del Occidente, fue gerente general de Credencial Mastercard, allá fue mi jefe, fue vicepresidente de operaciones e informática del Banco de Occidente, fue gerente general de las empresas comerciales de la organización Corona, fue gerente general de almacenes Home Center, consejero de la corporación Calidad, actualmente es consultor y director de Moralco Consultores Gerenciales, hace consultoría para la alta dirección en asuntos de estrategia, de cultura, de cambio, de aprendizaje, de gestión de procesos, de prácticas gerenciales. Es profesor de cátedra en pregrado y en posgrado, en especializaciones en la Universidad de los Andes, en el externado, en la Sergio Arboleda, es profesor invitado en varias universidades y foros y convenciones nacionales e internacionales sobre asuntos gerenciales. Es miembro del grupo promotor y fundador de la Corporación Calidad, es miembro del comité asesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, es miembro de varias juntas directivas, es autor del libro La gerencia se aprende, prácticas para gerenciar mejor de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y alguien me dijo la vez pasada, se le fue medio webinar presentando a Jorge Morales, tiene mucha historia ahí, entonces yo hablando un poquito, pero dejemos ahí, ya que es ilustración suficiente, como dicen los abogados. Y que les habla Camilo Vázquez, que estoy dedicado a este mundo del desarrollo de carrera a los niveles gerenciales y ejecutivos con la compañía Vázquez Kennedy, que vamos a cumplir ya 24 años en el mercado con un equipo sensacional que todos los días trabaja y se esfuerza por trascender y por tocar vidas de personas para que el trabajo sea lo que debe ser, que es sobre todo y por encima de todo una fuente fundamental para la felicidad, que es a lo que todos venimos acá. Muchísimas gracias, Jorge Enrique Morales, por tu presencia acá, por regalarnos tu tiempo nuevamente y con ello toda tu historia, y todo tu conocimiento y tu sabiduría. Y están haciéndose un montón de preguntas y yo voy a empezar a retomar algunas pocas preguntas de las que quedaron pendientes en la vez pasada, por cuanto que pues quedaron sin responder y un poquito el propósito era ese. Entonces, bueno, yo voy a ir como dirigiendo la pregunta al uno o al otro, pero por favor, pues Jorge y Felipe saben que el micrófono ambos lo tienen abierto para intervenir en lo que gusten y complementen lo que el otro haya podido responder. Y tengo una primera pregunta que se la voy a hacer a Jorge Morales. Allí ya está el equipo de Vázquez Kennedy mandándome resúmenes de las preguntas que ya están haciendo, que hay bastantes. Perdón. Una pregunta para Jorge que dice, porque además le hicieron específicamente, dicen, una pregunta para Jorge, desde su experiencia. ¿Cuál es el consejo para un interim manager que quiera seguir emprendiendo en este tema y que quiera volverse atractivo para las empresas, que quiera, yo entiendo por la pregunta, que quiera como adoptar esta figura ya como su profesión? Y yo soy interim manager. ¿Cuál es el consejo de Jorge Enrique Morales para una persona que quiera entonces volverse un interim manager atractivo para las empresas? ¿Qué le cuentas a esta persona, Jorge? Pues, ante todo, gran placer tertuliar otra vez con esta barra de colegas del mundo empresarial. Y pues, placer porque además aquí estamos gente interesada en construir tejido social, tejido empresarial, generar empleo, crear riqueza y conseguir para la papita, que también es importante. Entonces, nos unen esos intereses y pues el dar un consejo uno único, pues sería un poquito
arriesgado de mi parte, pero sí puedo contar a mí qué me ha servido. Y quizás entonces con eso puedo decir, pues recomiendo lo que a mí me ha servido. Uno, las prioridades muy claras en este tema: salud, familia, aprendizaje y trabajo en ese orden. Porque este oficio demanda estado físico y hay que tener salud, la familia para construir sociedad. Si no hay aprendizaje, no hay interim managers, y si no hay trabajo, pues no hay oficio. En ese sentido, entonces, yo creería que a partir de esas prioridades ayuda mucho aprender el oficio de la consultoría, porque el interim manager tiene muchas características en su condición de lo que tiene un consultor, en virtud de que es externo, en virtud de que es temporal, en virtud de que requiere resultados específicos, en el sentido de que tiene que canalizar energía humana, que tiene que conducir o a la empresa como consultor o al proyecto y la gente, si es gerente interim manager. Entonces, el oficio de la consultoría que se aprende abre el camino, pero por supuesto no es el único camino. Hay muchos otros para interim manager. Pero el quien va a ejercer como gerente interino, si tiene algunas bases del oficio de consultor, que es un oficio que se aprende, como se aprende el oficio de la gerencia, como se aprenden las disciplinas de la administración. Entonces, estudiar y aprender. En solamente 2 o 3 segundos voy a colocarles aquí frente a la pantalla algunos libros que ayudan. Y hay miles, pero quien no estudie y quien no se prepare en un aprendizaje para el oficio de la consultoría le cuesta más trabajo, porque yo soy un gerente financiero de una empresa excelente y sé el tema. Pero de ahí a que yo pueda ser o consultor, que es un tema distinto, o asesor, que es otro tema distinto, o gerente interim manager, es conveniente estudiar esas disciplinas un poquitico. No es sino media hora diaria, todos los días, de 5 de la mañana a 5:30, antes del ejercicio, que es otra hora, y luego sí, a trapear. Pero, y para terminar, por ejemplo, manual de la consultoría. ¿Cómo ser un consultor exitoso? Consulting for Dummies, Regio. Consultoría de procesos. The Consultant's Toolkit, que es el kit del consultor, la caja de herramientas del consultor, etcétera. Y tengo aquí varios más que no los muestro pues para no aburrirlos, pero el consejo es, hay que aprender el oficio. Y aprender no es saberlo, sino saberlo hacer. Entonces, quien quiera, y esto aplica a cualquier área, pero cuando uno va a dedicarse a un oficio, hay que aprenderlo y hay que estudiar ese oficio. Sería el consejo fundamental. Tener estado físico y luego ya, al aprender el oficio, se aprenden las disciplinas del oficio. Colorín colorado es Vale, como que yo haría para evitar la improvisación. vale, Jorge, me surge esta pregunta entonces, con esa conexión que haces entre el interim manager y el consultor y tu recomendación de aprenda consultoría, que con esto va a aprender el oficio del interim management. ¿Podrías tú Asumiendo, clasificarlos perdóname, asumiendo que ya ha ejercido tareas prácticas de gestión gerenciales? en las empresas, Claro. porque es lo que él tiene la veteranía y el conocimiento, ahora va a aplicarlo, y ahí se aplica con una disciplina que es la consultoría o la asesoría. Dale, perdóname. Sí, vale. Entonces, para esto, para ser un interim manager, hay que haber sido manager, ¿no? Y haber tenido una muy buena trayectoria gerencial. Y no basta con leerse los libros, tiene que haber sido manager. ¿Cuáles son Vale, aquellas,
digamos, que tú podrías decir, llamémoslo, habilidades o competencias claves que pueden ser comunes a un consultor y a un interim manager, a tu juicio, y cuáles son aquellas propias del interim manager, que es un rol diferente al de consultor? ¿Mm? En el interim manager, en ambas, comunicación. El arte de la comunicación, y hay que aprender a comunicar. Comunicar es transmitir a otro algo que uno tiene es, o sabe. Y ser comunicador, saber comunicación, entender el concepto de comunicación es bastante útil porque todo se lleva a efecto en ese terreno de la comunicación. Uno no hace nada sino comunicar, ya sea a los colaboradores o ya sea al cliente, aquí el consultor. Comunicación, comunicación a la lata. Y eso es un tema que no se acaba de aprender. Yo ahorita a los 79 sigo sintiéndome absolutamente en preprimaria en el arte de ser un comunicador profesional en toda la noción de comunicación. Bueno, Esa es una habilidad, un tema, una cosa que ayuda mucho. Creo que también es muy importante y tal vez volviendo a lo que conversábamos en el primer taller, es la capacidad de adaptar conocimientos a entornos distintos. Porque yo me la sé cómo funciona esto en Industria de la Veracruz, pero es que eso cómo funciona en otro entorno, hay que adaptarlo al entorno. La gestión financiera, de mercadeo, técnica, de proyectos, de informática, etcétera, funciona distinto en cada entorno. Yo no puedo sembrar semilla de frailejón en los llanos orientales, así yo sepa muchísimo el arte de cultivar. Ahí no se da esa semilla en los llanos, ni tampoco se da en el páramo un cítrico. Entonces hay que saber cómo se adapta el conocimiento. Me parece que es útil y ayuda bastante el lograr trabajar eliminando la dependencia de mi habilidad o de mi competencia o de mi responsabilidad. Porque lo que un interim manager requiere es que una situación sea exitosa en el tiempo. Y como él está temporal, ese arte de que las cosas sean exitosas independientes de mi presencia ayuda. Y yo he visto cosas exitosísimas que se desvanecen porque estaban condicionadas a pesar que Jorge tuviese su esquema de seguimiento y de control y demás. Se va Jorge y eso se enfrió y el tema no continúa. Y lograr dejar la cosa sostenible en el tiempo, independiente de uno, es importante. Obviamente, pues me parece que como todo lo que es el campo del conocimiento, para transmitirlo, la metodología es importante. Ir desarrollando la noción de ser metodólogo, en el sentido de que hay una forma como se desarma el motor y otra como se arma y esta es la metodología. Si usted quiere desbaratar su motor, hágalo así. Y transmita eso y deje el manualito. Por consiguiente, eso va a documentar y pues, lo posible con forma didáctica que sea adaptable y adoptable por el equipo de trabajo. Y tal vez el último, porque pues, el tiempo es breve, es el que no se, el lograr que el éxito no sea de él, sino del grupo con quien trabaja. Porque queda en la entidad, ya quedó incrustado en la entidad la tarea. Entonces aquí la noción de gestión, construyendo equipos, o sea, migrando de agrupaciones de colaboradores a grupos de trabajo, a grupos con espíritu de equipo, es una destreza que ayuda mucho, porque esto, ¿quién lo logró? El equipo, que Jorge ayudó un poco ahí, perfecto, pero es el equipo, y eso ayuda muchísimo a que quede incrustado en el ADN de la entidad el proyecto que uno implementó, porque es del equipo, no del señor que se fue Jorge, adiós, y eso es muy peligroso. En aquí fin, hay algunas otra. ideas que se me ocurren. Vale, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aquí hay una pregunta muy apropiada para ti. Déjame, Camilo, yo Dale, dale, Felipe. complemento. Nosotros pues estamos muy detrás de procesos de selección con estas características, por lo cual sí es, pues, es importante yo decirte o decirle a la audiencia cuál es
¿Qué es lo que nosotros vemos que obviamente es complemento a las acertadas palabras de Jorge? Muy breve, orientación al resultado, ¿vale? Un tipo Compro. o una persona muy orientada al resultado, que pueda identificar cuáles son realmente las batallas que se tienen que dar en ese periodo que aparentemente se da como tiempo para desarrollar la labor. Segundo, un manejo transversal de las relaciones. Normalmente son proyectos transversales en la organización, ¿vale? O que tienen interlocutores diferentes, donde se tiene que influir para poder desarrollar, digamos, los proyectos como tal. Y después, Compro. cuando hablaba de el escogimiento de las batallas, eh, mirar cómo logramos priorizar los famosos quick wins que llama la gente para poder comenzar a generar confianza en la gestión, ¿vale? Entonces, uno tiene que identificar cuál es el panorama como tal para poder desarrollar rápidamente algunos buenos resultados y que esto comience a generarle tracción a la labor que se está haciendo, y eso obviamente pues genera un montón de aliados, genera confianza y genera, digamos, todo un ecosistema de desarrollo que pueda llegar a potencializar, digamos, la importancia que se tiene de ese personaje en el desarrollo de la misión como tal. Vale, buenísimo complemento, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que se me ocurre que puede ser muy apropiada para Jorge. Más o menos dice así, oiga, Camilo dijo que la velocidad de contratación es una gran ventaja para las empresas. Pero entonces, ¿cuál sería el consejo, Jorge, para un gerente que se vincule muy rápidamente a la empresa, que tiene un tiempo X para obtener el resultado, para que pueda ajustarse y adaptarse adecuadamente a las características culturales de la empresa? Porque todos sabemos que ese es un proceso que a veces toma mucho tiempo y aquí no hay tiempo para eso. ¿Cuál es tu consejo? A mí me ayuda una profesión que he querido ir desarrollando, que se llama preguntón de proceso profesional. Y el preguntón de proceso en forma profesional rápidamente averigua lo que le es útil, preguntando y preguntando, y entonces si a la entrada, en vez de estar diciendo lo que hay que hacer, me parece infinitamente peligroso, o estar diciendo lo que está mal por corregir, que me parece peor, arranca diciendo, aquí que está bien, qué son las cosas que aquí funcionan bien, qué hacen ustedes para que esto ande bien, y construye sobre lo positivo en la empresa y no sobre lo negativo, o construye sobre lo que está bien y sirve para lo que falta. Entonces es muy rápida la forma como se abre el diálogo, porque a todo el mundo le gusta construirse lo que tiene bien y le tiene un poquitico de resistencia a construirse lo que le cuesta que no está bien, o lo que no tiene o no sabe. Entonces, a mí me ayuda mucho en las interacciones con los clientes el preguntar, 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 y por eso lo llamo yo preguntón de profesional, ¿no? Y como proceso, el tener esa capacidad de indagar, como hace, y yo quiero aprender de eso, de los grandes sabios. Los grandes sabios nunca dicen nada, ellos preguntan, y preguntando van encontrando la verdad. Acá a mí me ayuda muchísimo preguntar, 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 en vez de decir, 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 para rápidamente poder estar en sintonía con la entidad, porque uno se sube a lo que está bien y a la gente le encanta poder contar lo que sabe, porque todos pues, vivimos de nuestras fortalezas y demás. Entonces ese sería como un consejo a la inversa, de en Vale. vez de decir lo que hay que hacer, es preguntar lo que está bien para sobre eso decir, y entonces, ¿qué hacemos? Me late que ese es un muy buen consejo para el gerente en cualquier modalidad y en cualquier momento de la vida y para la vida en general. Y gracias por eso, Jorge. Oye, Felipe, ¿alguien quiere saber acá cuál es el tipo de empresas que más manejan esta figura? Si se trata más de multinacionales o de nacionales y más de las empresas grandes y muy grandes, o es algo más apetecido y necesitado por empresas, por pymes, por pequeñas y medianas. ¿Qué sabes tú de eso, Felipe? La experiencia que hemos tenido hasta ahora está muy orientado más a la mediana y grande, ¿vale? Yo creo que la mediana y grande son los que pueden llegar a visualizar
nuevas metodologías de una manera más fácil. No digo que la pequeña no, pero de una manera más fácil por lo que están influidas por un mercado internacional o por un mercado un poco más grande, un poco más global, están, digamos, más influidas por este tipo de metodologías. De todas formas, yo creo que independientemente del tipo de empresa que lo genere, estamos hablando del dinamismo que tengan los gerentes. Yo creo que más que la empresa es una solicitud como de líneas, ¿vale? De mando donde se interprete cuál es la facilidad que se tiene, cuál es la capacidad de ampliación o contracción de las estructuras para los diferentes proyectos o para los diferentes estadios de la compañía, cómo un gerente general o una junta directiva identifica cómo son las batallas o cuáles son los principales retos que tienen las compañías y de acuerdo a eso se muevan con las alternativas que ofrece el mercado, porque realmente, pues esta es una alternativa, eso está contemplado bajo una normativa del Ministerio de Trabajo, esto está contemplado bajo una dinámica que por medio de compañías de selección se puede llegar a personas con este tipo de motivaciones y con este tipo de destrezas en los proyectos o en las etapas de transición de esos proyectos. Entonces, pues creo que en general es algo que se tiene que como incluir, no solamente en la empresa como tal, sino en las directivas, porque sin duda los proyectos o las grandes transformaciones que se sacan adelante son esponsoreadas siempre por la alta dirección. Yo creo que un proyecto de una empresa tiene que tener un sponsor para poder movilizar, digamos, el cambio como tal o el resultado. Y después si vamos a industria para terminar, vemos muchísimo en todas las compañías que están evolucionando en la parte tecnológica, sin duda, en la parte digital y en la parte de cultura. Creo que ahí hay una gran oportunidad, pero también nuevas industrias que están incluyéndose dentro de los mercados como las energías renovables, como todo el tema de fintech, y creo que en general, digamos, esas nuevas tendencias son las que en algún punto puede llegar a requerir un poco más de este tipo de metodologías para el desarrollo. Y nos preguntan en relación con eso, Felipe, en la realidad colombiana, ¿qué tan abiertas están las empresas y en particular los CEO y los departamentos de gestión humana a esta opción de contratación? ¿O hay una, digamos, una predisposición negativa para esta modalidad? ¿Cómo lo ves? Estamos cambiando. Yo creo que Jorge lo dijo muy acertada en el inicio de su intervención. Nosotros estamos creando opciones, estamos creando posibilidades para poder dinamizar más en estos momentos, pero digamos que, no sé, la experiencia que yo tengo en incluirme en un modelo, cuando hicimos el startup de Michael Page, en un modelo de reclutamiento que era totalmente disruptivo, donde nosotros pues no partimos del comportamiento para la selección, sino partimos de la parte técnica para la selección, pues fue algo que fue disruptor en su momento y no me acuerdo, 2012 que llegamos acá y mis discursos frente al cliente eran totalmente técnicos, eran muy alineados con lo que necesita en términos de funcionalidad, más no en comportamiento, no siendo el comportamiento una variable que no se evalúe. Sí se evalúa, pero es una segunda instancia. La primera instancia es garantizar que la persona funcione, ¿vale? En lo que debe hacer en el día a día y después mirábamos comportamientos. Pues eso fue disruptor. Yo creo que la mayoría de gente de recursos humanos acostumbrada a un modelo de negocio mucho más comportamental que técnico, pues obviamente comenzó a dudar, ¿vale? Pero bueno, con la sensibilización y con la presencia en el mercado y la insistencia, el ir directamente a las cabezas del negocio para poder convencerlos de que el modelo funcionaba, de que era un modelo exitoso, que en los países avanzados el modelo estaba totalmente establecido y muchas compañías adoptaban este modelo, pues se logró hacer un gran cambio y hoy pues somos una compañía que tiene una potencia importante dentro del mercado de la industria del reclutamiento. Creo que eso mismo va a pasar, ¿vale? Esto son etapas de transición donde se tiene que hacer, digamos, toda la evangelización de los interlocutores, ¿vale? Donde se tienen que poner encima de la mesa los diferentes casos de éxito y con base en eso, pues avanzar. Pero obviamente no es fácil, estamos en esa transición, pero yo sí creo que hay una disposición. Y después, las situaciones de tensión de mercado de manera macro hace que las personas normalmente piensen en cosas diferentes, porque la subsistencia, digamos, hoy es el gran reto.
Entonces, yo creo que también nos podemos apoyar en ese tipo de situaciones para poder apalancar estos movimientos grandes. Jorge, ¿qué dices? Sí, yo quería como comentar para responder un poco también eso, ejemplos de empresas que utilizan el sistema y con las cuales yo he trabajado. Puedo dar un listadito pequeño que da una idea del espectro de empresas, si te parece. Sí, por favor. Incluso era mi siguiente pregunta porque la están haciendo, porque están diciendo, Jorge nos podría contar ejemplos de él, de empresas donde lo hayan contratado y qué tipo de cosas son las que ha logrado. Y no nos des todos los ejemplos porque yo sé que se nos va el resto del webinar con ellos. Interesantísimo, pero danos algunos claves, por favor. Ok, ejemplos variados, pero tú me cortas el chorro después de hora y media, mentiras. Bueno, con mucho gusto. 3 minutos, 3 minutos. Se aprueba en la ciudad el plan maestro de movilidad y hay que implementar y ponerlo en marcha. Yo estoy en una junta y saben que yo pues, he funcionado en estas líneas de gerencia. ¿Por qué no nos instrumentaliza para que quede implementado en la ciudad el plan maestro de movilidad? Proyecto 1, temporal, 8 meses, y se hizo el plan maestro de movilidad que acabó en los buses rojos, en los buses verdes, entre estas cosas. Un ejemplo de gerente para montar el plan maestro de movilidad. Ya estaba Transmilenio montado, pero no había el resto del sistema. 2, una cadena de hospitales. O la necesitamos que la línea operativa para generación de ingresos, desde que entra el paciente hasta que se factura, esté organizada. Ese proceso es muy complejo porque tiene que ver con IPS, con EPS. Móntenos ese sistema que podemos llamar la cadena de procesos para facturación adecuada. Proyecto, 8 meses. Otra empresa, ahora tenemos esta cadena de heladerías, puntos de café, y necesitamos que esto opere mejor. ¿Por qué nos ayuda a generar la cadena de suministro para que opere bien tanto la proveeduría como el despacho, para que tengan los 120 productos que venden el día que es, como es, para que no se venza, para que la materia prima esté el día que es y para que el helado no se dañe? Móntenos el sistemita de la cadena de suministro para esa cadena. Proyecto concreto, queda montado. O me dice otra cliente, el acueducto. Necesitamos una remodernización de esta entidad, el acueducto de Bogotá, y necesitamos una especie de revisión institucional en lo jurídico, en lo técnico, en lo estratégico, en lo financiero. Esto fue hace como unos 8 o 9 años. ¿Por qué no nos gerencia ese proyecto? Entonces se contratan los consultores y se conduce un proyecto de darle la visión nueva y la modernización y la revisión de la nueva empresa de acueducto en Bogotá. Proyecto un poco más grande. Un año coordinando una batería de consultores. O me dice una empresa, vea, yo soy un comercializador de máquinas para el sector del servicio del food service o del food processing, hablando en francés, en español se dice food service y food processing, el procesamiento y servicio de alimentos. Y necesitamos dar el servicio técnico de los equipos, porque no nos ayuda a afinar esta unidad que no nos funciona bien. Proyecto, gerenciar el proyecto de dejar andando un servicio técnico en todo el país, 8 meses. Y así siguen ejemplos de esta naturaleza que da una idea de la variación de alternativas. El Ministerio de Hacienda. Hola, Jorge. Queremos como modernizar la cultura de la entidad. ¿Por qué no nos haces un diagnóstico? ¿Qué hay que hacer? Hago el diagnóstico, está bien. Hola, ¿y por qué no nos gerencias la forma de lograr ese cambio? Gestión de cambio para modernización un poco del esquema cultural de comunicaciones y de procesos en el ministerio. Se hace la tarea y se contratan consultores. En fin, en síntesis, grandes, pequeñas, chiquitas, dígame, de toda naturaleza, color, sabor y tamaño para distintos proyectos donde el tema es el mismo, gestión, gerencia de alguna área técnica, gerencial, organizacional en las organizaciones o en las empresas, tanto de una alcaldía como de un ministerio, como de una empresa, de una heladería, etcétera. Y yo creo que el concepto es absolutamente flexible para aplicarlo en cualquier tipo de empresas. Y yo estaba en empresas pequeñitas
y en entidades medianas y grandes, mismo tema. Ha sido mi experiencia. Sí, y además qué interesante que también, o sea, cualquier tipo de empresa, como estás diciendo, de cualquier sector y empresas del sector público y del sector privado y de cualquier tamaño, etcétera. Y alguien que anotaba aquí más que una pregunta, es una anotación que me parece muy importante, que dice, me parece que esta es una excelente alternativa para los que pasamos de la barrera de los 50 años, que nos es difícil conseguir un empleo a pesar de nuestra enorme experiencia y nuestra enorme formación académica. Y yo creo Tal cual. firmemente eso. Es el tipo ideal y además realmente una persona 50, 55, 60 años empieza a tener dificultades para competir por esos empleos. 79 y siguen habiendo necesidades. Y entre más se avanza la experiencia, más lo llaman a uno. No hay límite hasta llegar a los 104, que es donde ya las células empiezan a cansarse. Pero por ahora eso no hay limitación, abierto, dale. Muy bien. Yo complemento también un poco la visión que se tiene por parte del candidato, ¿vale? Yo creo que si nos están oyendo personas que en este momento están cesantes, ¿vale? Y que quieren ampliar, digamos, su espectro de oportunidades, ¿vale? Y yo veo que los proyectos son de 8 meses, de 1 año, de 1 año y medio, de 5 meses. En algún punto, como candidato, puedo pensar que la inestabilidad siempre va a estar presente, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero aportar ahí es un poco la experiencia que hemos tenido. Nosotros, donde más, no significa lo único, pero donde más hemos tenido necesidades por parte de nuestros clientes es en las aperturas del mercado colombiano. ¿Vale? La mayoría de clientes que nos están hoy enviando este tipo de requerimientos son empresas extranjeras que pueden llegar a ver a Colombia como un mercado atractivo y necesitan una persona que les haga o un diagnóstico o ese diagnóstico implementarlo por medio de canales, por medio de clientes, por medio de la apertura de un distribuidor, en fin. Digamos que todo el abanico, digamos, de expansión que se tiene en Colombia o de Bogotá a regiones que sean un poco más alternativas dentro del territorio. Y un dato muy importante, los proyectos, y esto da esperanza en estabilidad, porque no sé, digamos que cuando uno ya tiene un nombre, seguramente pues Jorge le llueven o le sobran, ¿sí me entiendes? Ese tipo de contactos por toda esa trayectoria, por todos esos años y todos esos buenos resultados, pero de pronto una persona que esté un poco más en incubación de este modelo, pues seguramente va a tener un tiempo de transición mayor. Y ahí viene el dato. Nosotros más o menos el 60% o un poco más del 60% de las compañías que contratan interim managers se quedan con ellos o les extienden, ¿vale? Claro. O cuando abren operación en Colombia, los contratan directamente o los ponen en un contrato ya indefinido con una empresa que preste servicios de outsourcing. En fin, digamos, hay una esperanza detrás para poder hacer más longevo este tipo de proyectos y no siempre que sea cada 5 meses o cada 8 meses yo saltando de un proyecto a otro, porque en algún punto puede haber algún viso de inestabilidad. Ya con la experiencia de Jorge obviamente no, pero de pronto una persona que tenga un poco menos de años en la labor puede en algún punto sentirlo como algo inestable, pero los números son muy positivos. Jorge, ¿qué Pero complementas? sí, no, totalmente de acuerdo con Felipe, al punto de que yo tengo 3 o 4 clientes quienes llevo como 4 años y que cada día salen proyectos distintos. Hola, ¿por qué no nos das una manita en esto? O ayúdanos un poquito en esto, o haz esto. Claro, lo que dice Felipe es absolutamente válido. Ahora, uno sí, cuando se independiza la consultoría, rompe ese esquema tan sabroso de la quincena y de la nómina y se lanza al pavimento, cada diciembre dice, y el siguiente año por dónde voy, pero los proyectos van llegando. En otras palabras, en este oficio de la consultoría, por supuesto, siempre existe un poco la sensación, pero también se aprende a vivir con esa inestabilidad de que como un constructor, se acabó el proyecto y tiene que tener otro proyecto, o un pintor, o un contratista. Ese es el mundo de los servicios que son temporales, pero en este caso uno sí puede tener permanencia en algunas entidades
con tiempo parcial, que es el caso que se da, y yo conozco el personal y otros, que uno acaba en la misma empresa haciendo oficios de distinta naturaleza y ya se vuelve uno como el gerente externo que da apoyo gerencial o que está como comodín para las distintas iniciativas de innovación, desarrollo, modernización que la entidad necesite, y las empresas tienen muchos espacios de mejoramiento y el gerente externo profesional que tiene cierta experiencia puede ayudarles en una forma bastante, digamos, accesible a lo económico, en lo económico hablando, y a la persona. Estos son proyectos pues, que ha tenido experiencia en su vivencia, como decía alguno de las personas de la audiencia, quien ha vivido ya varios años en una empresa, tiene, está todavía pues niñito chiquito de 60 años que apenas arranca en la vida, pero ya lleva como 30 haciendo oficio. Es mucho lo que sabe de cualquier tema. Entonces ya esas son, creo yo, muy útiles para las empresas. Ha sido mi experiencia propia y ajena en este tema. Jorge, haciendo una precisión a todo lo que comentas, como de esas experiencias tuyas apoyando empresas en esta modalidad que ahora llamamos Interim Management, provienen de tu ejercicio de la labor del consultor. Dime si estás de acuerdo con esta precisión, que es que cuando el consultor se convierte en un Interim Manager para la empresa, lo que hace la diferencia es que el Interim Manager, uno, no entrega consejos, él entrega resultados. Dos, no indica cómo se hacen las cosas, sino que se le confiere el poder y la autoridad sobre gente y sobre recursos para él hacerlas. Y esa sería la gran diferencia entre el consultor y el interim manager. Correcto. Habiendo de todas maneras un punto pequeño intermedio, porque en la consultoría hay también la palabra asesoría, que es una Sí, gotica distinta a la consultoría, pero en ambos casos, lo que tú dices es totalmente válido, pero hay que entender que el consultor trabaja con el cliente porque el cliente sabe también del tema y sabe más de la empresa que uno. El asesor es el experto, asesor contable, asesor tributario, asesor jurídico. Ese es otro oficio, que es la asesoría, que es una modalidad de consultoría, pero que ok. tiene la carga de la prueba. En el consultor va él con el cliente y en el asesor es él el que dice lo que hay que hacer y si le embarra, él responde. Pero en consultoría a mí me ayuda mucho a entender que no es el consultor solamente el que dice, sino el que logra que se haga, pero lo hace con el cliente. En el interim manager ya tiene a su cargo la responsabilidad del proyecto específico asignado a él. Pero en ambos casos, y yo creo mucho en consultoría, no solamente es el cuentito, sino llegar al cuentito con el cliente, y donde está en cierta forma el consultor que trabaja con el cliente y tiene más éxito, porque cuando él se va ya quedó el cliente con el know-how o con la idea o con la cosa. Entonces, Vale, hay un punto intermedio donde el consultor también puede hacer algo de tarea con el cliente. vale. Muy claro, muy interesante. Felipe, hay un montón de preguntas acerca de, si yo quiero ser interim manager, ¿qué hago? ¿Dónde se está publicando las vacantes? Yo no he visto ni una. Si voy a Michael Page, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me ofrezco? ¿Qué hago? ¿Qué nos indicas, Felipe, para los profesionales que están aquí esperando convertirse en interim managers? Bueno, nosotros tenemos una página web donde están publicadas la mayoría de nuestras ofertas, algunas no porque son de un formato confidencial, pero la mayoría están, digamos, publicadas en nuestra página web, www.michaelpage.com.co. Ahí encontrarán, digamos, las vacantes que están en la parte permanente y en la parte temporal, digamos, o transitoria de proyecto. Esa es la forma. Después, hay, digamos, algunas ofertas que están en las redes sociales como LinkedIn. Ahí somos muy fuertes y ahí con el logo de Page Interim o Page Outsourcing estamos publicando. Yo creo que seguir la empresa, seguir a referentes como yo o como los consultores que trabajan en eso, pues te va a dar un poco más de visualización. Y después yo creo que
hay muchos caminos para encontrar no solamente un headhunter que tenga digamos, esta unidad de negocio, sino que yo creo que hay múltiples formas, inclusive directamente con las compañías también hay forma. Entonces, lo que hay que hacer es una buena estrategia de búsqueda, ¿vale? Donde uno tenga diferentes canales para poder llegar a diferentes ofertas, porque no solamente el interim management es una oferta, sino también uno dentro de eso puede encontrar algo permanente o de consultoría inclusive. Entonces, la idea es esa, que usted, que el candidato, que la persona que quiere buscar este tipo de opciones, pues arme un plan, que yo creo que ustedes son más expertos en eso, que arme un plan de búsqueda donde están todas las opciones cubiertas. Vale, muy bueno. Hay algo que yo quisiera comentar al respecto, Felipe, que es lo siguiente para la audiencia. Y digamos una persona que quiera trabajar como interim manager, pues bueno, puede ir a Michael Page y dejar todos sus datos allá. Y hay otros pocos headhunters en Colombia que también tienen esa línea abierta para sus clientes. Y, o pueden venir a Vázquez Kennedy, que allí tenemos lo que llamamos las escuelas gerenciales, y una de las escuelas es la escuela de formación de interim managers, donde lo que hacemos es un poquito ponerlos a punto, porque digamos pasan por un primer filtro donde con una herramienta sencilla y una conversación con un consultor, le ayudamos a detectar si realmente están con todas las condiciones, como todas las que relató ahorita Jorge Enrique, para ser un interim manager, o de pronto no las está cumpliendo debidamente. Si sí las está cumpliendo, pues qué maravilla. Nosotros lo que hacemos es invitarlo a que participe en un taller de capacitación sencillo para que tenga absoluta claridad acerca de qué es eso, de ese trabajo de interim management y de qué se trata la oferta y cómo se presta ese servicio y cuáles son los desafíos más probables que va a encontrar, etcétera. Y lo llevamos a lo que nosotros tenemos denominado como un banco de talento. Michael Page y todos los headhunters reciben permanentemente información actualizada de toda la gente que tenemos en nuestro servicio, que son varios cientos de gerentes y ejecutivos, que son candidatos a empleos, que son candidatos a interim management, que son candidatos a ser miembros de juntas directivas, por ejemplo, que son candidatos a trabajar como consultores profesionales. Y le hacemos esa formación y los incluimos, digamos, en ese banco de talento a través del cual hacemos promoción del talento, no solamente con los cazatalentos, sino con una muy grande cantidad de responsables de la atracción del talento en las empresas. Y ese es un cuadro pues muy mirado y muy apetecido por todos los reclutadores. Ahora, si probablemente la persona, que le digamos, mira, te podemos ayudar a que te prepares mejor, porque encontramos que tu hoja de vida tal vez no dice claramente aquello que tú aportas bien, porque encontramos que tu verbalización y tu venta de ti mismo no es suficientemente clara, porque encontramos que tal vez debes ahondar en el autoconocimiento para tener claridad de cuáles son tus mejores capacidades y competencias y cuáles los mejores recursos con los que cuentas en tu oferta al mercado, porque nos parece que tienes que tener una mejor identificación de cuál es el tipo de empresas donde estás mejor preparado para tener un alto nivel de impacto en esa organización, y te invitamos a vivir ahí sí profundo de capacitación, de autoconocimiento y de aprender a venderte adecuadamente, alinear tu hoja de vida con este propósito de interim management, alinear tu presentación en las redes sociales, especialmente en LinkedIn, y a tener un muy buen desempeño, digamos, en tus interacciones sociales, en los contactos que haces, en las entrevistas que tienes y demás. Y entonces ahí tenemos la ilusión de que Michael Page le ponga una banderita a las hojas de vida que salen del programa de Vázquez Kennedy, porque sabe que son hombres y mujeres que, además de tener una maravillosa historia gerencial, tienen una muy buena preparación para presentarse y tener un proceso de selección de interim managers en una empresa. Al final, ahorita cuando vayamos a terminar este webinar, que creo que va a tocar terminarlo muy pronto por la hora, voy a poner allí los datos de contacto nuestro para los que se interesen en tener este proceso de formación. Y ¿qué hacemos con esta cantidad de preguntas que tenemos sin responder? Se pasa el tiempo volando. La gente quiere saber un montón de cosas. Hay muy pocas personas que se han retirado ya pasadas las 9 de la mañana. Sé que Jorge Enrique tiene un compromiso importantísimo con junta directiva. Puedes correr ¿Sí? un ratico, puedes correr, Clay, Bueno, puedes correr un ratito.
Yo creo que si Felipe también está de acuerdo, tomémonos unos 10 minuticos más, bueno, para unas preguntas adicionales, bueno, y seguramente pues tampoco vamos a poder destinar más tiempo para eso. Gracias, Jorge. Gracias, Felipe. Hay una serie de inquietudes sobre el tipo de relación, de pronto pregunta para Felipe, el tipo de relación laboral, como es, dice, mire, si la persona entra y tiene autoridad sobre la gente, por ejemplo, hay un problema disciplinario, ¿no hay allí un riesgo de una relación laboral? ¿Cuál es el tipo de contrato que se debe hacer? ¿Cómo la empresa puede actuar blindándose de cualquier riesgo jurídico, digamos, en esta contratación? Hay varias formas de identificar. Yo creo que partamos en dos lugares, partamos en dos vertientes, porque una es conseguir el candidato y la otra es mirar cómo me blindo frente a ciertas contingencias que se pueden tener durante la labor. La primera es cómo logro yo atraer el mejor candidato bajo este esquema, ¿vale? Entonces, hay diferentes formatos. Compañías lo pueden hacer directamente con contratos que sean definidos, y definidos significa un par de contratos que están bajo esta figura. Uno puede ser obra de labor y el otro puede ser contrato definido por un tiempo específico, ¿vale? Las compañías pueden hacer este tipo de contratos también. Si sería un Pero contrato normalmente, laboral dentro del Código claro, Sustantivo del Trabajo, en ese caso, ¿sí? tal cual, es un Ok. contrato laboral que ejerce la empresa. ¿Qué sucede? Las empresas normalmente, pues, este tipo de contratos no los tienen tan disponibles porque se incluye dentro de los headcounts, y los headcounts o la nómina, digamos, de la compañía normalmente está muy regulada. Está muy regulada, y las contrataciones que se hacen son contrataciones que deben estar avaladas dentro de ese proceso de nómina y de autorización de headcount para los diferentes. Entonces, siempre busca una alternativa adicional. Las alternativas adicionales para este tipo de contrataciones, pues ojalá pudieran estar enfocadas en compañías que fueran especializadas en interim management, ¿vale? Nosotros pues tratamos al máximo de poder mantener un perfil dentro de el perfil temporal que cubra, digamos, la expectativa de esa persona. Estamos en una transición donde aceptar un trabajo transitorio todavía al alto ejecutivo o al de media gerencia le cuesta trabajo, ¿vale? Siempre se va a estar por encima un contrato indefinido. Pero lo que estamos tratando por medio de la marca que tenemos, por medio del servicio que estamos ofreciendo, pues es que las compañías y el candidato puedan sentir un diferencial, y que sobre todo en su hoja de vida, donde debe estar incluido su empleador, pues no es lo mismo que esté Michael Page a que esté una compañía que tiene un segmento diferente, ¿vale? Porque los segmentos existen, porque los mercados existen. Entonces, yo creo que un buen apalancamiento en eso puede incluir un muy buen candidato. Y pasamos a la empresa. Lo que normalmente se hace, ¿vale? En las empresas es poder identificar muy bien cuáles son las funciones para que no haya, digamos, esa inclusión del pasar, digamos, la línea gris de la normativa, ¿vale? Y esto se hace a partir de la normatividad que está vigente y de la asesoría de una empresa de temporal, digamos, de servicios transitorios, que lo pueda orientar para ver cuáles son los alcances que puede llegar a tener en management la persona que están vinculando. Ok. Me están preguntando también, que puede ser para Felipe, la pregunta, en general, estos encargos, ¿cuánto tiempo duran? Y si se puede suponer que al interim manager se le paga un salario o unos honorarios equivalentes a los del gerente nombrado en propiedad para esa misma posición. O le pagan menos o le pagan más. El interim manager no gana honorarios, gana salario, ¿vale? Es un empleado con un contrato laboral, independientemente de quién lo contrate, pero debería ser un contrato laboral, no es un contrato de servicios. El interim manager entra como un empleado normal, ¿vale? La única diferencia es cuál es el vehículo que va a llevar ese contrato laboral. Y después, los salarios deberían ser muy parecidos a lo que el personaje venía asumiendo previo a este tipo de contratación. Pero tú lo decías muy acertadamente. Puede ser que, como es un contrato que tiene una temporalidad, pues esté mucho más orientado a la consecución de objetivos, entonces podría llegar a tener un variable importante dentro de su remuneración. Y lo dice la ley: los contratos transitorios pueden durar 6 meses y se pueden extender 6 meses más. Es decir, debería durar
un año más, un año máximo, perdón. Un año máximo, ok. Ahí la experiencia, de pronto Jorge haya visto eso, no sé si ha tenido la oportunidad, porque aquí preguntan algo que a mí me parece muy lógico, las empresas familiares que han madurado, que han crecido y que están aspirando a tener un esquema de gobierno corporativo para que la empresa baje su dependencia del dueño, puede decir que la creó y que probablemente es el gerente. Si has tenido la experiencia o la has visto de esta figura para facilitar el relevo gerencial, para incorporar externos, para reemplazar al dueño de la empresa como gerente, si ves que esa sería como una figura válida, o qué consejo le darías a una empresa familiar de estas características. Varias experiencias. Una, crear la noción de junta asesora con un externo, en donde está la familia que maneja la empresa y entra un externo. Ahí empieza a aprenderse el oficio de abrir las puertas a miradas distintas a la familia. Yo he tenido varios casos concretos de esa experiencia. Como miembro de la junta asesora, que se crea y es el externo de la junta de la familia, que es un externo, junta asesora. Así lo llamo yo, pues, y eso ha funcionado bastantes veces. De ahí se puede proceder después al concepto de gerente de un proyecto específico que quiere esa familia o esa empresa llevar a cabo en la empresa. Hola, ayúdanos con esto y nos dejas andando. Entonces es la modalidad en donde entra también. En otros casos es el proceso de la sucesión y de la transición que sucede del gerente. Entonces se nombra un gerente, digamos, como de segundo nivel en la empresa externo para que atienda los oficios futuros, porque ninguno de los familiares quiere estar en la cabeza y dedicarse a eso, pero necesitan quien lo haga. Y yo lo voy a hacer dueño fundador. Entonces, es vincular a alguien con miras a que eventualmente sea la sucesión, etcétera. Entonces, en las empresas de familia, por distintas razones, hay mucha oportunidad de apoyarse con veteranía externa en distintas modalidades para irse abriendo el esquema de o bien la sucesión, que es el caso concreto de la pregunta, o bien del aprendizaje o a trabajar con externos, que es un tema que en algunas empresas muy cerradas familiares tienen que recorrer esa curva de aprendizaje y naturalmente se va dando el proceso. Entonces, de ahí vienen ya las distintas modalidades según las familias y según el tamaño de las empresas, porque hay pues, Vale. distintas oportunidades. Pero es totalmente válido. Sí, yo Y me lo imagino que ese conozco es un perfectamente. campo, un campo de acción enormemente grande porque la cantidad de empresas Enorme, de esas características son la mayoría. Son la enorme, mayoría. enorme, enorme. Jorge, mira, alguien pregunta, si yo tengo un conocimiento profundo de un tema de los negocios, pero no he sido gerente y no he tenido un cargo directivo, ¿puedo ser un interim manager? Claro, entonces ahí viene el otro caminado que es una gotica distinto al caminado. Es decir, lo que Felipe describe es la ruta totalmente válida, ortodoxa y correcta. Yo nunca he tenido un contrato laboral, para poner un ejemplo variable. Yo lo que he hecho son cartas, convenios para prestar un servicio y me he ido por la línea, ahorita atiendo directamente la pregunta, me he ido por la línea de prestar servicios o bien a nivel de Jorge Morales y factura Jorge Morales, o de Moralco, que es la empresa, y factura Moralco según lo que la empresa prefiera, con contratos de gestión y gerencia temporal sin ser un empleado. En ese sentido, no caería dentro del total concepto ortodoxo que describe Felipe de interim manager, que es un gerente temporal contratado en la nómina, ¿no? Yo nunca he estado en ese territorio por
Pues sí, sí, porque nunca se dio, no por ninguna razón especial, punto aparte. Pero como, entonces, volviendo entonces al tema de la pregunta, la otra vez para estar seguro que la respondo concreta. La pregunta es, siendo yo una persona conocedora Ya, profunda de algún campo práctico, pero sin experiencia directiva, ¿sí puedo ser un interim manager? sí, claro, perfecto. Entonces, ahí entran lo que yo llamaría, en el oficio de la gerencia hay la gestión, que es management y gerencia como disciplina, y las disciplinas técnicas. Por ejemplo, un profesional que es muy fuerte en procesos y nunca ha sido gerente de una unidad, de un área, pero eso es duro en procesos. Yo he tenido bastantes casos y he enganchado muchísimas veces profesionales infinitamente fuertes en la disciplina, por ejemplo, de diseño, documentación y puesta en marcha de procesos. Esa es un área concreta. O para actividades de investigación de mercados. Yo soy experto en esa vaina. Entonces ya viene lo que yo llamaría las disciplinas técnicas de las disciplinas gerenciales o de gestión. Y en ambos casos hay enormes necesidades porque muchas empresas adolecen del know-how de lo que yo llamo la gestión técnica. Por ejemplo, una persona dura en elaborar flujos de caja y manejar todos los modelos de análisis financiero. Y no es que ha sido gerente, pero eso es duro como analista financiero que vale toneladas porque ese individuo arma presupuestos, arma flujos de caja, arma análisis, analiza, etcétera, la tecnología del mundo financiero, que es distinto a un gerente financiero que hace gimnasia financiera para generar pues, préstamos bancarios y demás. Y otro tema. Claro que hay oportunidades enormes. Es más, a veces más que la gestión, que los temas de gestión. Entonces, sintetizo. Tareas de gestión donde la habilidad de haber sido gestión, gerencia, dirección, management, gobierno, uno. Y el otro, todos los aspectos técnicos de la gestión empresarial donde hay mucha necesidad de conocimiento. Y el señor Vale. entra a ser gerente de ese proyecto técnico, pero altísimo. Oiga, esto está muy interesante. Yo creo que a pesar de eso, vamos a tener que ir cortando porque hay compromisos muy importantes de todo el mundo y estos tres panelistas tienen obligaciones también muy grandes ahorita. Yo de pronto le quiero pedir a Jorge y a Felipe que yo les doy 30 segundos para que piensen en una cosa, que es, ¿cuál es su gran consejo? Felipe, ¿cuál es tu gran consejo a las empresas de Colombia en relación con esta figura del interim management? Y Jorge Enrique, ¿cuál es tu gran consejo para los profesionales y gerentes que nos están escuchando en relación con esto del interim management? Y mientras van pensando su respuesta, porque aquí los cogía quemarropa, como con todas las preguntas, y pues déjenme recordarles que ahorita al final les voy a poner ahí en pantalla los datos de contacto de Vázquez Kennedy. Felipe ya les, creo que ahí en el chat pusieron además el enlace para entrar a la página web, al sitio apropiado de Michael Page. Vamos a agradecerles un montón de nuevo a Jorge y a Felipe su tiempo y su generosidad con su conocimiento. Y entonces, pues vamos a lo que estamos hablando. Felipe, ¿cuál sería para cerrar entonces tu principal, tu gran consejo para las empresas en Colombia sobre el interim management? Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. Con esto cerramos y bueno, qué orgullo estar al lado de ustedes y bueno, poder aportar algo dentro de esta situación que estamos viviendo y que yo sé que como tú dices, cuando quede formalizado, digamos, la situación, yo creo que van a quedar muchos aprendizajes y muchas cosas que nos van a delimitar como funcionarios y como personas que hacemos funcionar negocios. Entonces, mil gracias por eso. ¿Qué le aconsejo yo a las empresas y qué he visto de compañías que ya tienen adoptadas estas diferentes metodologías? Uno, que siempre están pensando en la continuidad del negocio, ¿vale? Independientemente de la situación de la macroeconomía,
los líderes hoy están pensando más allá, independientemente de lo que se vea como panorama macroeconómico o microeconómico de sus empresas. Entonces, pensar en la continuidad del negocio es abrirse a más opciones, es pensar en cómo logro yo poder tener los recursos para poder operar, cómo puedo yo poder tener, digamos, las personas adecuadas para poder llevar a un siguiente paso a las compañías. Esa continuidad del negocio es algo que el gerente tiene que tener en la cabeza. Segundo, yo creo que esto es una oportunidad de oxigenar estructuras, ¿vale? De aprender de la gente, de aprender de tantos profesionales que podrían llegar a aportar a las compañías y no quedarse estáticos en unas estructuras que muchas veces son muy difíciles de cambiar. Muchas veces son muy difíciles de cambiar. Entonces, estos personajes, por medio de un costo, vamos al lado financiero, por medio de un costo de un servicio, ¿vale? Porque al final es un costo de un servicio. Si bien es un contrato laboral, estás contratando una empresa tercerizadora, por lo cual es un gasto que va a algo que no está, digamos, tan regulado por medio de la compañía y sí tienes la oportunidad de oxigenar estructuras. Y después pensar muchísimo en la flexibilidad. Yo creo que hoy los negocios están marcados por gerentes que sean flexibles, que sean empáticos, que puedan moverse de una manera rápida, que puedan ampliar y contraer las diferentes estrategias, las estructuras y todo lo que tenga que ver con el negocio. Entonces yo creo que esto es una gran oportunidad para que las compañías puedan avanzar dentro de sus objetivos con la flexibilidad que hoy la normativa te da para poder adquirir, digamos, ese conocimiento. Les mando un abrazo muy fuerte, Jorge y Camilo. Encantado en estar en estos espacios. Espero se repita y bueno, un abrazo muy fuerte y espero que todos tengamos muchísima salud y prosperidad en este 2021. Bueno, mil gracias, Felipe, que así sea. Los agradecidos somos todos nosotros, de verdad. Y esta última intervención final tuya, excelente, porque completaste e integraste divinamente bien lo fundamental. Mil gracias. Y Jorge Enrique, tu gran consejo para los gerentes aquí presentes. Entonces, primero, privilegio de estar con Felipe, Camilo y con esta audiencia y esta barra de gente en positivo. Es un privilegio. Trillón de gracias a la N. Como yo tengo esos zapatos del gerente, del interim manager, yo diría un consejo que no una tía de ideas. Primero, la edad no importa para nada. Vale. Ojo, yo ya a los 55 están haciendo a la vida. Punto. 2, subirse al bus del aprendizaje y estudiar mucho los learning process, como decimos en español, o los procesos de aprendizaje permanente, como decimos, para poder acomodar todo lo que yo sé a las realidades que van sucediendo de aquí para adelante. O sea, soy aprendiz por naturaleza, porque si se queda agarrado a lo que sabe, muere. La experiencia no muere, pero lo que sabe sí, porque es que lo que sabe le cambia. Entonces, aprendizaje con la experiencia. Y la tercera cosa, flexibilidad en la ambición de la remuneración, que se mide en función de qué tanto valor yo le agrego a la empresa y que la empresa para ella sea valor lo que yo le doy y lo que ella me da, y no una inflexibilidad en términos de, como yo ya soy grande, veterano y tengo 65 años, y yo valgo 900,000 pesos hora. Ojo, muere. Flexibilidad porque es un ingreso marginal que está condicionado al servicio y no a lo que yo soy. Yo soy grandísimo, pero presto un servicio chiquitico, vale chiquitico. Y tengo un servicio grandotote, vale más grandote. Es condicionado al servicio y no a lo que yo soy. Esa flexibilidad a mí me ha ayudado pilas para la papita y en general para funcionar. No es muy ortodoxo esto, pero colegas, les habla Jorge con lo que ha vivido y esa flexibilidad me ha permitido estar siempre sintiendo que tengo ocupación y al final la papita siempre se ha podido generar. Esas son como las 3 ideas que yo le diría a un consultor. Hay un dicho en Colombia que yo no sé si viene del Valle del Cauca, de donde es oriundo Jorge y donde es oriundo también Felipe, que es, y el que quiera más, que le piquen caña, ¿no? Buenísimo, mil gracias, qué gusto, qué honor,
Qué aprendizaje tan importante. Creo que ha sido una experiencia absolutamente especial. Les quiero contar que arrancamos, se han retirado hasta este momento y son ya casi las 9:30 de la mañana y de 150 personas se han retirado 20. Entonces ahí ustedes pueden concluir el grado de interés que ustedes han generado en esta Gracias audiencia. a la audiencia. Un abrazo colegiado a toda esta bellísima audiencia. Somos colegas y ya nos queremos, de manera que sigamos ayudándonos y aprovechando de Camilo estas oportunidades y de Felipe de este vehículo que nos genera para este desarrollo de este nuevo esquema de construir empresarialidad. Eso es Muy bien. valiosísimo. Yo me siento privilegiado estando con este par de personajes que tanto aportan a quienes lo necesitamos. Mil y mil Un gracias. abrazo Mil a gracias toda la de verdad. audiencia. Voy a dejarlos entonces ahora. Voy a poner ahí los datos de contacto de Vázquez Kennedy y Felipe. Un maravilloso día, Jorge Enrique. Un maravilloso día, toda la audiencia. Que tengan un estupendo día. Espero que muy pronto estemos nuevamente en contacto con otro de estos temas tan interesantes que podemos abordar. Gracias de nuevo, de verdad, por estar aquí. Un abrazo muy grande para todos. Feliz día y muchas gracias. Nos vemos. Felicidades.